Adriana en complicidad. Hola, ¿qué tal? Les saluda su cómplice Adriana en esta edición especial de Mujeres Espectaculares llamadas Pioneras. ¿Por qué pioneras? Porque nos han abierto el camino a muchas, por las que ahora esas puertas que ellas abrieron, nosotros estamos cruzando. Y en este episodio vamos a platicar una vez más, porque he tenido el orgullo y el honor de platicar con ella más de una vez, con una persona que ha hecho que la comunidad hispana se una, se siente orgullosa del poder que tenemos con nuestros talentos para ir transformando vidas y te da la oportunidad de ser parte de ese equipo mágico que toca y que impacta vidas. Ella es Maite Cera Weinsman. Bienvenida, Maite. Muchas gracias. Es un honor, un gusto estar aquí contigo. Es muy familiar tu rostro en nuestra comunidad, pero sobre todo más claras las acciones que has realizado. Pero sí quiero resaltar algunas cosas que pocos conocen de mi Maite. Y mi Maite, les cuento, estudió la licenciatura en Periodismo y Relaciones Públicas. ¿Qué pasó? Te me fuiste a Relaciones Públicas y dijiste, espérame, periodismo no lo voy a practicar. ¿Qué sucedió? Me enamoré con las relaciones públicas. Cada periodista tiene que investigar y escribir y ser creativo. Simplemente me fui por el lado más creativo, más divertido, yo creo. ¿Menos sufrido? Bueno, sí, un poquito. Pero estar a cargo de relaciones públicas. Actualmente, bueno, estás a cargo de lo que es la Dirección de Relaciones Públicas aquí en Texas, de Goya Foods, y involucrada obviamente en los programas de Goya Cares y Goya Gives. Y esto es parte de, llega esta responsabilidad a ti después de ¿cuántos años de estar como independiente y de tocar otras industrias? Estuve independiente por 17 años, que tuve mi propia compañía, que fue un reto muy grande en esta ciudad y para una mujer empresaria. No mi primer cliente, pero uno de mis clientes mayores, más grande, era Goya. Y a los 17 años de ser su agencia, entré a estar en planta, a ser parte de una empleada. Y fue un cambio bastante drástico, pero fue justito antes de la pandemia. Imagínate, yo creo que ahí hubo una providencia especial, porque tuvimos mucho trabajo, mucho que hacer con la pandemia. Alimentos fue la fundación Frijoles y Arroz, la fundación de mucha gente que necesitaba de comer, y las donaciones que hicimos. Pero fue también una providencia para mí como empresaria, que todos los eventos que manejaba y muchas cosas cerraron y estaba dentro de una empresa protegida, y eso para mí fue una tremenda bendición. Que parecía que hubieras tenido una bolita de cristal, como que ahí viene esto, ¿no? Y no era así, ¿no? Para que veas, el que hace el bien no le puede ir mal, y tú nos has ayudado a muchos, y me incluyo en ellos, y ayudado en el sentido de guiarnos, porque como tú decías, para tú como independiente, pues no te fue fácil, pero cuando sales de la universidad, y vamos a irnos un poquito hacia atrás, porque a mí me llamó mucho la atención tu experiencia en Aeroméxico. Entonces, ¿cómo llega esa experiencia que viviste en Aeroméxico? Pero ¿qué pasó inmediatamente, primeramente, después de que te gradúas? Me graduó y salgo a tocar puertas. En ese entonces los resumes ya no habían. Toco puertas a 2 agencias de relaciones públicas y las 2 me dieron trabajo enseguida. Le dije sí a la primera, llegué a la segunda y le dije sí también. Y entonces mi primer problema, tuve que soltar una de ellas. Y una era una agencia muy grande, Edelman. Pero me fui con la chiquita, que te daba experiencia de hacer de todo. La razón que yo tuve empleo enseguida, y muchos de mis amigos que se graduaron igual que yo todavía buscaban, es que yo hablaba español y también francés, y tenía cultura, conocimiento. El español fue la clave. Ser, bueno, trilingüe en este caso, ¿ok? Pero miren nada más,
la oportunidad porque marcaba una diferencia, ¿no? Ante la competencia, ante los demás aplicantes. Así es. Y lo hablabas y lo escribías. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia en la agencia y por qué en ese entonces estaban pidiendo a alguien bilingüe como tú? Porque no habían profesionales, sí habían, pero no tantos profesionales que hablaban bien, tenían un dominio del idioma muy fuerte, bastante bueno, podían leer. En esta agencia establezco lo que le llamamos el Hispanic Branch. Comenzó a tener un mayor auge en la comunidad hispana. Completamente. Entonces empiezo a traer clientes que tienen ese interés de buscar a la comunidad hispana, poder saber cómo comunicarse con ellos. Y como todos sabemos esa historia de varias empresas que lo hicieron mal porque no tenían a alguien que entendían todas las partes culturales. Abre puertas para que tengamos un equipo que diga, ok, en español no se dice así y el mexicano no te va a hacer caso si dices esta palabra o al que viene de Centroamérica. Tenemos muchas idiosincrasias y tienes que conocerlas. Y no puedes. Un ChatGPT no te lo va a hacer, menos en esa época que no existía. Perdón, no existía ni lo que ahora tenemos tan a la mano, ¿no? Sí. Estas cositas maravillosas, ¿no? Uh-huh. Oye, pero dime algo. ¿Tú viviste entonces esa transición, ese boom de los latinos Uh-huh. aquí particularmente en nuestra ciudad y en nuestro estado, en Texas? Sí, sí. Porque tu madre, una pionera, trajo la cultura latina y fue parte como embajadora de nuestra cultura, mostrándosela al mundo, a la parte de nuestra comunidad aquí. Tú viviste todo eso desde pequeña. Claro, viví la importancia que es la comunidad. Eso lo viví diario en mi casa. Me llevaban a reuniones, yo hacía mi tarea y escuchaba, hacían eventos de beneficio, galas, y yo era la chiquita sentadita en el uniforme de escuela, haciendo mi tarea y viendo todo, siendo parte de esa comunidad desde una edad muy temprana, muy jovencita. ¿Y qué es lo que mayormente te atraía? Es que era divertido poder ver un grupo de señoras, todas con el gran esfuerzo de hacer un evento para recaudar fondos, para dar becas, que en esa época no te sentabas a ver televisión o a hacer tarea, eras parte de la comunidad. Salíamos a lo que era el instituto, el edificio que tú y yo conocemos, uh-huh. Y era crear programas para beneficiar a la comunidad. Yo crecí con eso. No tengo otro conocimiento. Y entonces, fíjate que me encanta porque tú creciste ahí, visitabas el Instituto de Hispano aquí en Houston, de la cultura hispana, y llegaste a ser presidenta también del instituto. Sí. O sea, ya te conocías todos los rincones del edificio. Sí, oye, y crecí orgullo, con ¿no? todo. Fue un orgullo, un placer, un honor de ver una institución que sigue. Creo que este año cumplen 60 años. ¡Wow! Uh-huh. 60 años. Uh-huh. Y tenemos que apoyar. Sí. Tenemos que apoyar porque es nuestra cultura al final del día. Es así. Maite, regresando, por ejemplo, a tu participación dentro de las agencias, ¿cómo veías tú el mercado ya comercial? Obviamente que querían atraer ese mercado latino, pero ¿cómo era ese comportamiento en ese entonces, a diferencia de lo que hoy estamos viviendo? Era muy gringo, para serte honesta, muy gringo. Yo tuve la dicha que hablo español, pero también me veo muy americana. Entonces yo era la espía. Yo podía entrar a cualquier reunión y poder cruzar fronteras sin tener problema. Entonces era suficiente americana para los comités americanos que me abrían la puerta y me dejaban entrar. Y cuando me podía, también compartía con la comunidad hispana. Yo rozaba con gente tan diferente en un día.
desde en la calle, en el airline, haciendo cosas diferentes, de ser invitada a una cena en River Oaks con un grupo para un tema hispano. Yo a veces me pinchaba y decía, wow, ¿cómo tengo un roce tan diferente en un día? Pero a todo el mundo se le trataba con ese mismo amor, ese mismo cariño y ese mismo respeto. Se merecían el mismo respeto todos. Porque una cosa es conocer el idioma o saber el idioma, pero otra cosa es vivir la cultura, que ahí es donde nosotros los latinos somos muy celosos de cómo recibimos los mensajes y cuáles realmente aceptamos que nos llegue y le abrimos la puerta a ese mensaje, ya sea de un producto o de un servicio, porque si no nos hablan en el idioma que nosotros le entendemos, no nada más hablar español, sino la forma, lo emocional al momento de hacer el delivery del mensaje, ¿no? Entonces, podemos cerrar o abrir la puerta. Claro, y nos cerramos. Nos perdemos oportunidades por juzgar, por no decir, no entendí bien, por tener esa mente cerrada a veces. Este país da tanta oportunidad, le abre tantas cosas, es tan filantrópica, es una ciudad donde el que quiere puede. Hay tantos programas sociales que ayudan, solo hay que confiar. Y yo creo que yo crecí cuando no había tanta confianza y poco a poco iban abriendo las puertas y viendo, bueno, mira, esto sí es verdad. Quieren ayudar a que mis hijos vayan a la universidad. Quieren dejarnos saber. Y nosotros íbamos a hablar con padres y les decíamos, tienes que dejar a tus hijos ir a estudiar. Los querían poner a trabajar porque es lo que se hacía. Enseguida a trabajar en el negocio de la familia y no seguir sus estudios. Y poco a poco se le abría esa mente a los padres a decirles, se van a perder de una gran oportunidad si no los dejan. Y éramos el ejemplo y también mostrábamos el ejemplo para otras generaciones. Entonces, ¿tú consideras que es la falta de confianza que llegamos a tener nosotros en lo que nos ofrecen, lo que nos hace bloquearlo porque como no lo conocemos? En ese entonces, va cambiando, pero en ese entonces sí. Yo empecé un comité, había lo que se llamaba el Dropout, Hispanic Dropout. En Cy-Fair era muy grande. Los que empezaban 9º grado, la clase que entraba de 500 personas, los que se graduaban cuando llegaban al 12º grado era la mitad o menos de la mitad. Era un crisis. Entonces nos pusimos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, los padres no confiaban. Las notas, la escuela mandaba información de la escuela a las casas. Mira, es lo que tienen que hacer para aplicar para poder recibir becas. Llenen estas formas. Primero trabajaban mucho, las formas no venían en su idioma y no tenían tiempo. Pero si alguien que era como ellos llegaba y les decía, mira, estas son grandes oportunidades para que tus hijos puedan ingresar a la universidad, recibir becas y hacer un cambio en lo que es tu familia, porque es brillante, es trabajadora, se merece esa oportunidad. Yo en lo personal pude convencer a varios padres y hoy en día no sé dónde están los niños, pero sé que fueron a UT, A&M, hasta una se fue a estudiar a Boston. ¡Wow! Fíjese nada más lo que es tener a la persona correcta en el lugar correcto, con el mensaje correcto y el trato correcto. Y eso son las relaciones públicas. ¿Cuál es el mayor reto en tu trabajo? El mayor reto. Bueno, en el mundo de PR. Que si le pasan un tequila, por favor, para que diga cuál es el mayor reto en el mundo del PR. Sí. Es poder hablar con las personas. Tener la sabiduría de saber cómo y qué decir. Y tener la confianza. En relaciones públicas, lo único que tenemos es nuestra integridad. Que confíen en lo que estamos diciendo, que tengan ese en inglés trustworthiness. Eso es el reto mayor, especialmente en un mundo más y más sintético.
tienes que seguir siendo auténtico, porque es lo único que tenemos. Si yo voy a convencer a alguien que me ayude en un programa que va a ayudar a la comunidad, tienen que creer que lo que yo les estoy vendiendo, lo que yo les estoy platicando es verdad y no hay mentira detrás. Es el reto en este momento que a veces hay tanta desconfianza. Los jóvenes, todo, la generación nueva, lo ve todo con otros ojos y... Oye, espérame, yo estoy impactada wow. a ver, y eso sí se me hace un reto crucial, por ejemplo, en tu industria, ¿no? En tu línea de negocio y carrera profesional. Relaciones públicas, o sea, eso quiere decir one on one, o sea, como estamos tú y yo hablando en persona, y no estoy hablando de la pandemia, estoy también hablando antes de la pandemia. Ya hoy en día ni siquiera hablar por teléfono se quiere, o sea, ya es a través de mensaje o WhatsApp. Sí. O texto, pero simple, la voz ya no se oye. Y tú no sabes con quién estás hablando a veces. Oye, en redes sociales ya te piden que es trending, si tu video se hace trending, si les pones los subtítulos o los captions. ¿Por qué? Porque ya la gente ni siquiera quiere subirle el volumen, ¿no? Ya no te quieren escuchar, al rato no nos vamos a querer ni ver. Wow. Pero... ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo uno puede ir adaptándose a ello sin perder la esencia de lo que son las relaciones públicas? Tener una relación. Hay que hablar de cómo llegamos, hay que hablar del pasado, hay que hablar del futuro, hay que entenderse. Yo trabajo con gente joven y me encanta, me enseñan. A cada rato le doy mi teléfono y le digo, enséñame cómo es esto. Pero es esa comunicación, hay que aprender, pero hay que tener una mente abierta y aprender ambos, uno del otro. Hay muchas cosas que pueden hacer nuestra vida más fácil, pero la experiencia, el conocimiento es lo que la juventud debe aprovechar, porque con eso y con una aptitud de querer hacer, tienen el mundo entero. Tienen tanta facilidad para tantas cosas. En un segundo, estaba con un equipo de trabajo para crear una carroza, hacer el diseño de una carroza que hacemos en los desfiles. Y le dice, AI, muéstrame un ejemplo de una carroza para el rodeo. Y en 3 segundos, la imagen creativa. Y yo, wow, ok, esto es algo increíble. Segundos. Entonces viene la experiencia. Ok, esto está genial, pero tenemos que cambiar esto porque esto no va y esto no funciona y esto redondo no va a caber por las calles porque están los árboles y hay problemitas. La experiencia con la tecnología y sí lo podemos hacer. Es un mundo increíblemente divertido y creativo. Mira, esta es una maravillosa recomendación para los empresarios al momento de que están seleccionando su equipo de trabajo, porque también el desplazamiento de la experiencia por la tecnología o por las nuevas generaciones, en donde sustituían inclusive a una persona con determinados años de experiencia y con el mismo salario le pagaban a 2 o a 3, pues ya no es lo que está funcionando, porque hay que poner un punto medio, ¿no? Porque también se ha demostrado que el confiar tanto en la tecnología, así como la tecnología falla, porque estos instrumentitos no tienen memoria, así esa falla le va a costar al dueño del negocio. Ni tienen personalidad, no, estos aparatitos. Ni memoria, ni personalidad, ni tienen también ese enfoque que tiene el ser humano, de decir, vamos a darle humanidad a este tema, porque al final los consumidores, los jóvenes, son muy especiales, tienen un corazón muy grande para este país, para el mundo, para el medio ambiente, y los aparatitos esos solo buscan información y, como dicen en inglés, they spit it out. Y además, miren que con lo de la inteligencia artificial, pues es una herramienta buenísima, porque honestamente puedes, en este mundo de inmediatez, pues puedes hacer las cosas también, el procedimiento va a ser más rápido, pero tampoco es certero, ¿no? ¿Tú sí la estás aplicando, sí la estás usando? Claro, en lo que puedo, sí, bastante. Ayuda en poder hacer algunas cosas más rápido, pero yo con mi equipo les digo, ok, utilícenlo,
pero después pónganle los ojos fijos, vean que tenga tu personalidad y corríjanlo. Es decir, si les pido que me manden unas cartas o creen un programa, está súper genial el formato, te lo hacen segundos, tú le dices todo lo que buscas, pero después tenemos que asegurar que realmente sea nosotros, que sea la lema de la empresa o de uno. El toque personal humano no puede faltar. Esta fue una consulta gratis. En la siguiente. Sé que me encanta que cuando estoy platicando con Maite siempre nos enriquecemos estas pláticas con sabiduría de la experiencia. Oye, más de 30 años de experiencia ya, o sea, más de 30 años en relaciones públicas, viviendo la evolución y el crecimiento de la comunidad hispana y las demandas también. ¿Qué experiencia y satisfacción te dejó Aeroméxico? Aerolínea, Aerolínea. Crisis, me encanta. Una persona de relaciones públicas le encanta el crisis. Desafortunadamente ocurren. Pero es que esa es tu parte latina que te gusta, la telenovela, bueno, el drama del drama. Bueno, resolver cosas sí. y ese crisis. Pero como americana, porque nací en México, pero era la directora de relaciones públicas para Estados Unidos. Como americana me tocó trabajar con una empresa mexicana, fue muy enriquecedor, muy Dos culturas completamente sí, diferentes. Completamente divino, increíble. Trabajé con, me tocó lanzar SkyTeam. Entonces trabajé con Delta, con Korean Airlines, con Alitalia, y era un equipo súper increíble, con Air France, que también hablo francés y me encantó. Eso fue increíble y eran personas, grupos de personas creando un programa y oportunidades. Teníamos reuniones en diferentes países, me acuerdo que fue tan increíble, pero una empresa mexicana fue con un sistema, sí. Sus sistemas y procesos completamente diferentes sí. a los sistemas y procesos de una empresa americana, que usted seguramente ya debe entender de qué se trata, ¿no? Me encantó. Fue bien lindo. ¿Cuántos años en Aeroméxico? Yo creo, no me acuerdo, creo que fueron como 4 o 5 y salí cuando ya después de 9/11, que todo cambió. Yo estaba tocó 9/11 con una aerolínea. Sí. Me tocó. ¿Cómo fue ese momento? ¿Y qué, además del impacto emocional, qué aprendiste? Es que como PR estás on. Me acuerdo que era, tenemos que reportar los aviones grounded, que los aviones todos. Tenía periodistas en México que no podían volver a llegar. Fue increíble la unión de dos países y de las culturas, de poder decir, hemos tenido una crisis sin palabras y poder poner el corazón además, sin precedentes. No hay una experiencia que digas así se trabajó o así se actuó en una situación como esta, ¿no? O sea, sin precedentes. Tuvimos oportunidad de crear programas y de hacer cosas únicas y muy bellas, muy bonitas. Fue un tiempo de mucho aprendizaje. ¿Qué pasa y por qué decides dejar Aeroméxico e independizarte? Porque cambió la industria, ya estaba cambiando y fue mi momento para decir, ¿me atrevo o no me atrevo? Y me atreví. Y empecé con unos pocos clientes, también tuve muchos clientes que le dicen pro bono, que les daba servicios sin cobrar. Hubo una época que tenía más pro bono que clientes, que nos pasa, pero me dio esa oportunidad de ser madre, de estar con mis hijos, de manejar mi oficina, en mi hogar, donde tenía mi oficina, y de poder hacer grandes y bonitas cosas con empresas a mi tiempo. Y dar de conocer la comunidad hispana. Pude tener alianzas con agencias en Nueva York, en México, en Sudamérica. Era la oficina de Texas. Fue increíble, una época muy bonita y muchos proyectos. ¿Ya estabas casada cuando te independizaste? Sí, y tenía niños chiquitos, sí. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Yo creo que Gabriel 2 y Vanessa 3.
Bueno, Ujú. wow. ¿Y tu esposo, Javier, mi cómplice? No puedes hablar mal de él porque yo lo voy a No, defender. gran apoyo en todo. Sí. Sí, claro. Él siempre se quejaba que era el empleado que nunca le pagaba. Hasta el día de hoy que voy a un evento, él siempre ayuda, me carga las cosas. Porque me además él pone. sabe, ha estado en diferentes industrias, Sí, en la sí, televisión ha estado también, la verdad que sí, hace una pareja maravillosa y además un balance espectacular. es Eh, así. Dentro de esta decisión, esta toma de decisión, ¿tú recuerdas cuántas agencias independientes de relaciones públicas habían aquí en el mercado, Las bilingües podías contar y de y mujeres? menos. Me acuerdo de 2 o 3 que nos aliábamos, tratábamos de aliarnos, pero no eran muchas. Y después el tema de relaciones públicas, si bien es un país latinoamericano, es un poco diferente. Yo fui a la Universidad de Houston y es Crisis Communications, Internal Communications. Tú a veces podías llegar a un hotel en México y en el escritorio de cuando estás entrando por el lobby decía Relaciones Públicas. No sé si te tocó Claro, verlo, sí. pero esa era otra cosa. Ujú. Entonces era un interesante aprendizaje de poder decir, bueno, espérate. Es muy diferente. Tuve contacto con gente grandes, de personas en México que escribieron los primeros libros. Carlos Bonilla, el primer libro de relaciones públicas en México, y pude ser parte de ese equipo de darles ese aprendizaje de corporate communications, de realmente no se trata de resolver problemas, se trata de tomar una idea o una decisión y influir. Los primeros influencers. Que una cosa es ser influencer y otra cosa es tener influencia, o sea, en la comunidad. ¿Y cómo vas a tener influencia en la comunidad? Como tú bien nos mencionabas, con credibilidad. Y parte de esa credibilidad, perdón, disculpen, pero ya después de los 40, no es cierto, ya estoy en los 50. Es que ahorita hay un trending ¿cómo sabes que estás después de los 40 te pones los lentes? No, yo a los 50. A ver, multipremiada. Has estado en junta como asesora del equipo de alivio del hambre en el Banco de Alimentos de Houston, la junta asesora hispana de los Texans, la Yay. junta de la Cámara, I love my Texans. la junta de la Cámara de Comercio Hispana de Houston, la junta de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Houston. Este es de la Cámara, ¿no? De No, Great cambió Houston. nombre. Sí, Cambió el Houston. cambió. Okay. Ahora es Houston First. Oh, Houston First. Antes Okay. era the Convention and Visitors Con razón Bureau. yo decía, ve, espérame, ve. Cambió. Ya se dan cuenta por qué es importante tener estas conversaciones, porque las raíces de todo lo que hay ahorita, muchas veces no las estamos uniendo, no las conocemos. La Cámara de Comercio Mexicana de los Estados Unidos y la Iniciativa de Mujeres Latinas, Collaborative for Children's y La Rosa. Pero llega a tu corazón un corazón azul. Ah, sí, Goya Gives, Goya Cares. claro. Háblanos de lo que ha impactado en tu vida estas misiones y de lo que has sido testigo. Bueno, como una compañía que ahorita va a cumplir 90 años, tiene como su lema siempre presente en la comunidad. Como una empresa de inmigrantes, saben que siempre hay que ayudar, siempre. Entonces, estos programas creados, primero es siempre cuando hay un crisis o una emergencia o falta de alimentos. Goya Desastres dice naturales, siempre Goya está presente. Siempre, siempre. Y eso viene de los fundadores que tienen gran corazones y han dicho al hispano, al inmigrante, como nosotros que llegamos a este país, hay que ayudar. Y de ahí se fue, tuvo evolución a cuidar de los niños, la protección de niños. Y para nuestra comunidad, para un hispano, la familia, la unidad de familia, como una gran familia Goya, los niños es fundamental. Hemos ido juntas, hemos ido a Polonia juntas para dar alimentos y esperanza y fe a esa gente saliendo de una guerra. Qué impactante fue. No, eso jamás. Las imágenes que yo tengo
de esas señoras que dejaron todo atrás, toda su vida, todo su mundo, y cruzaban esa frontera y los podíamos abrazar y darles un aliento y un... Sí, no, eso fue algo increíble. Fíjate que yo tengo, pero muy presente, y sus rostros de... No solamente eran mujeres jóvenes que venían con sus hijos. La de las gafas. ¿Te acuerdas la de las gafas? Sí. Una señora llegó y le estábamos dando unos anteojos como parte del grupo donde Goya Cares estaba realizando donaciones. Y ahí me impactó porque ella no tenía nada, pero ella era feliz. Había dejado todo, obviamente, había cruzado la frontera caminando y venía de Ucrania. Y al cruzar, pues obviamente no traían gafas, no traía nada, no podía leer. Yo traigo aquí mis lentecitos, ella no podía leer, no podía ver, estaba ciega prácticamente. Al momento que se le dan las gafas, se le cambia la vida, y a ella y al grupo de señoras con las que venían, que ya estábamos hablando de señoras entre, ¿qué será? Unos 50, no, 60, no, 60. Estaban grandecitas, sí. Y imagínense, y hicieron fiesta, ellas cantaban, ellas hicieron fiesta. Y los abrazos y el amor. El amor. Y aunque no nos entendíamos con el idioma, pero el idioma del amor y el idioma de ese corazón es lo único que hacía falta. Y los rostros también de los adolescentes que iban cruzando la frontera y con sus rostros enojados. Enojados, ¿por qué? Como reclamando el por qué a nosotros, ¿no? Cuando veías que eran familias que bien vestidas, pero destrozados. Sí. Les arrebataron todo de la noche a la mañana. Sí. Se quedaron sin nada. Estar ahí para dar ese amor fue algo muy bello. Y ahí sigue creciendo Goya Cares, nuestra Katy. Sí. Y nuestra Regina y Brittany, que las tenemos en Costa Rica, unas niñas que pasaron unas cosas muy duras, pero el compartir con ellas un día, tenemos el ejemplo de el rostro, ese triste, enojado a la mañana, y ya a la tarde era otro rostro. El poder compartir el amor, algo que a mí me nace, me encanta y siempre lo he hecho, poder compartirlo en tu trabajo y poder dar la cara con una empresa que dice, tú importas, es bello. Y aquí es algo sumamente rescatable. Uh-huh. La parte de la humanidad la estamos perdiendo. Todo es quién tiene la razón, quién no tiene la razón, quién genera más, quién no está generando, y se vuelve todo un estrés, una preocupación que al final del día es monetario, y cuando nos vamos de aquí no nos llevamos nada. Nada. Y la parte de humanidad se nos está olvidando, ser humanos y tener compasión y empáticos con nuestro prójimo. Y aquí es cuando se marcan los ejemplos, como Goya lo hace. No importando la situación, estamos ahí presentes y cuentan con nosotros. Es así. Pandemia, muchos cerraron, Goya nunca cerró. Nunca, todos los días íbamos al trabajo, la empresa manejaba y de ahí sacábamos alimentos para alimentar el mundo. En base a todo esto que hemos vivido, porque somos sobrevivientes de pandemia, ¡wow! Increíble de decirlo. Sí. ¿Cómo ha cambiado la parte de la ejecución de tu trabajo, del comunicarse? Nuevas generaciones. Uh-huh. Se le comunica de diferente forma. Sí, yo sé, por texto. Yo digo, por favor, ¿me puedes mandar un email? Ya, es que ya cambió. El email no era, en mi época, el email era, tú llegas y tú ves a quién tienes que responderle y qué tienes que hacer. Ya no es así. Y yo, ok, a ver cómo voy a hacer. Hay que ingeniárselas, porque hay que trabajar como ellos. Yo para comunicarme con mis hijos estoy en Snapchat. Y es la manera que yo sé que nos comunicamos, porque ahí le mando la fotito y el videíto y... ¿Por Snapchat? Ajá. Uh-huh. Dios de mi vida, ¿es en serio? Sí. ¡Qué curioso! Oye, y bueno, hablando de este punto de la evolución de las comunicaciones, uh-huh. ¿Qué es lo que es un factor que nunca va a cambiar? Cambie la generación, cambie los momentos socioeconómicos que estamos viviendo. ¿Qué crees tú que es lo que nunca va a cambiar? ¿Qué es la base? Bueno, para mí, la base siempre va a ser el amor.
porque la gente llega al trabajo por el amor a su familia, por el amor a su prójimo, por el amor a poder poner comida en la mesa, por el amor de ejercer. El trabajo honra, el trabajo es honor. Y para mí yo creo que es eso, es el amor de poder ejercer, ser creativo, tener valor, ser valorado. Y con amor viviste, creciste y grandes ejemplos. Tu mamá, que hemos tenido ya la oportunidad de platicar con ella en nuestro episodio anterior y tenemos un tema pendiente. Quiero que me hables de tu papá. Oh. Quiero que nos cuentes esa historia de perseverancia que alcanzó a graduarse ya en ¿cuántos años tenía? Tenía 81. 81 años. Tú fuiste cómplice. Sí. ¿Cómo fue eso y por qué surgió esto? Eso fue divino. Cuando mi hija está en el 12º año, 12th grade, y está viendo universidades, vamos a visitar a Georgetown, porque mi papá siempre estaba muy contento de decir Georgetown, joyas. Él era Georgetown, creció en Washington y era su universidad. Llegamos, visitamos el campus y Vanessa dice, ay, vamos a llevarle a abuelo una remera. Entonces regresamos y le traigo la remera y le dice, le una pregunta, camisa. Ah, sí. Es sí. que está casada con un argentino. Se me fue. Es la mujer del mundo. Sí, de todos. De las naciones. Se la da y le dice, en ese momento estamos pidiendo el diploma del high school y todas esas cosas, porque ya se graduaba Vanessa. Y le dice, oye abuelo, yo nunca vi tu diploma de Georgetown. Y él hace así. Y dice, bueno, es que me faltó así. Y no volvió a hablar. Eso lo dejó ahí. Y yo me quedé con ese pendiente. ¿Pero qué? La familia no sabía, era como un secreto. Él está en Washington, en Georgetown. Le faltan 3 horas. Pero la revolución cubana, del día a la noche, le quitaron todo lo que tenía. Y todo su papá, mi abuelo. Entonces él enseguida tuvo que empezar a trabajar. No, ¿le faltaban qué? ¿3 materias? 3 horas. ¿3 horas? 3 horas. Pero él nada más, como es una institución tan increíble, él ya tenía trabajos. Y ya, había ido a Georgetown por 4 años. Pero ese documento, ese papelito que iba a decir, ese diploma de poder decir que lo logré, no podía. Tuvo que ponerse a trabajar enseguida. Y él no paró. Digo, él no le afectó en nada. Nada más que cuando le pregunta la nieta a los 63 años, y ese diploma nos dice, entonces yo estoy en mi oficina un día, y es cuando de repente hay algo en las noticias que la embajada de Estados Unidos en Cuba, por primera vez en 63 años, iban a poner la bandera. Y yo dije, wow, 63 years. Voy a escribirle al presidente de Georgetown University. Le voy a escribir y le voy a decir que mi papá necesita graduarse y se lo voy a dar como regalo de Navidad. Un regalo. Papi, mira, aquí está. Entonces le escribo al presidente y es algo que hice en profunda oración. Yo creo que ese Espíritu Santo fue el que escribió esa carta. Porque cuando terminé, y mucho hago eso, a veces no soy yo que hace las cosas, yo siempre pido la ayuda divina. En 3 días el presidente me escribe y me dice, wow, qué historia la de tu papá. Tenemos que hacer una investigación porque esto son récords de hace 60 años, pero tan pronto que hagamos la investigación vamos a ver qué hacemos. Pasan los meses, se pone de acuerdo conmigo un profesor y nos dice, Maite, tu papá le faltan 3 horas. Y Georgetown está dispuesto, porque ya estaba de mala salud, ya tenía problemas del corazón y su salud estaba delicada. Uno de los profesores más viejos de Georgetown, Professor Cook, le dice, mira, yo estoy dispuesto de hacer estas 3 horas, esta materia remoto.
Él hace sus tareas, me lo mandan y le damos los créditos. Y esto fue muchísimo antes de la pandemia, señores. Un poquito antes. Sí, fue como un año antes, ¿no? Sí, antes de que todo era remoto. De que todo. Y así lo hicimos. Yo venía con él, entró y salió del hospital fácil 3 veces entre ese año que terminamos esas 3 materias. Y lo hicimos juntos. Era un documento de impuestos, un tax document. Y él lo quiso entregar así como escuela vieja, en la carpeta, firmado. Yo lo quería mandar por un email. Papá, es que ya se hace digital. No. No quiso. Y así fue. Se graduó, vino el dean de la Universidad de Negocios, de Business School de Georgetown. Lo conoció, tuvimos una cena aquí en esta casa. Fue algo maravilloso. Y al mes fallece mi papá. Fue un cumplimiento de vida. Wow. Wow. Ay, Maite. Y lo entrevistan y le dicen, ¿qué te sientes haberte recibido? Y yo creo que no era esta silla, a lo mejor esta misma silla. Y él dice, I'm home. Y hace así, se pone la mano en el corazón. El dean de la escuela de negocios, la lema de ese dean toda su carrera era home. Come home to Georgetown. This is your home. Entonces, él ve la entrevista de mi papá. Se la manda a todos los graduados, a todo el faculty, a todo el mundo. Y es cuando él dice, tan pronto que hago la graduación aquí de los estudiantes en Washington, me subo a un avión y voy a conocer a Carlos Manuel Cera. Lo quería conocer. Wow. Y así fue. Wow. Qué bárbaro. Y qué satisfacción para ti, ¿no? Bueno, bello. Una satisfacción muy grande, pero la ¿Tú lograste perseverancia. darle a tu papá Un regalazo. Ya. el regalo uno de los regalos de vida, porque sus hijos son regalos de vida, pero además el que su hija, que era la consentida para mí, yo creo. Bueno, la chiquita. Era la chiquita. Todo lo que invirtió en ti, con esa sabiduría, con esos conocimientos, le puedes dar también a tu papá esa oportunidad, ¿no? Buscando las formas de cumplir ese anhelo y eso pendiente, ¿no? Y eso es PR. Eso es relaciones públicas. Encontrar la forma. Si no es por aquí, es por este camino. Y si no es por aquí, y perseverar. Tener perseverance. Pero de una manera humana. Tiene que ser la única manera. No una estrategia nada más comercial o una estrategia para resolver un problema, porque ahí es donde se marca esa gran diferencia. ¿Cuál quieres que sea tu legado, Maite? De todo este camino andado, de todos los reconocimientos que has recibido por parte de tu misma comunidad. ¿Cuál es ese legado que quieres dejar? Yo creo que regreso a la palabra que me encanta, que es el amor. Que las cosas se hacen con amor. Sin juzgar y con amor. Y con amor salen bien. Y qué tan difícil es ahora compartir amor, porque todo el mundo también se protege, ¿no? Sí, pero si uno lo trabaja y es todas las calidades que hemos hablado, genuino, integridad, confianza, si uno confía en ti y lo hace de amor, lo hace porque así es la mejor manera. Tú y yo no estamos de acuerdo en algo, pero vamos a sentarnos juntos y hablar para ver por qué tú piensas como tú piensas y yo te voy a decir por qué yo pienso como yo pienso. Y igual te voy a querer, no te voy a odiar porque tienes otra idea. Es ese amor que necesita este mundo y que necesitamos nosotros tener para ejercer cualquier cosa. Palabras claves en estos momentos, donde hay tanta división, donde se ha generado tanto odio, tanto rechazo, por temas que llegan a ser hasta cierto punto impersonal, porque sí a todos nos pega el ambiente que se puede estar generando, pero es personal cuando está dentro de tu casa o con tus amigos. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Tenemos diferencias, pero respetemos nuestras diferencias y sigamos unidos por el corazón, por el amor. Si realmente eres el amigo o realmente me quieres, ¿no?
Sí, tu jacket tiene un corazón ahí. Yo siempre ando Todos corazonada. tenemos un corazón, Sí. todos tenemos la Y sangre, el atrás mismo tengo otro, pero color. roto, Me entonces. encanta. Digo, el mundo está lleno de corazones Sí, por todos lados, sí. pero no podemos dejar el sentimiento verdadero. Y hay que ayudar a los jóvenes, decir, ¿por qué vamos a hacer esta obra? Porque de verdad tenemos un amor hacia esto. Si no, yo le digo a mi equipo, estúdiate todo esto, quiero que lo entiendas bien, estúdiate lo del rodeo. Vamos a apoyar a unos niños con unos animales en el FAA. Cada carta quiero que la lean. Quiero que vean la foto de estos chicos para que cuando lleguemos ahí digamos, hey Jacob, I got your letter, wow, qué lindo. Porque si no lo hacemos con amor, es La plástico. carta en papel. Sí, los niños mandan una carta, mandan fotos todos los años para que lleguemos a apoyarlos. Si ellos no pueden, si ellos no saben que alguien las abrió, que alguien las leyó, que no terminaron en el basurero, que me molesté para leerla. Si yo no le enseño eso a mis generaciones que me están viendo como ejecutiva, no lo van a hacer. Es que ni siquiera van a saber que esa era una forma de comunicarse. Y era la forma principal de comunicación. Ya ahorita nadie le escribe una carta, pero ni a Santa Claus. Bueno, ya todo se atraviesa hasta de una aplicación. De no. A mí me hacen una presentación en Canvas. O sea, le digo, no. Pero mira, fíjate que esa escuela tiene profesores que les exige eso. Oye, Maite, de todos los reconocimientos que te han dado, ¿cuál es el más significativo y por qué? Wow. Ya sé que te la compliqué, No, pero ese es mi trabajo. Mi reconocimiento más importante y más bello es de ser madre. De ser madre y de ser esposa, de ser amiga. Claro que hay un legado de Woman of Distinction que mi mamá fue hace 20 años y entro yo a ser. Pero en este mundo los reconocimientos son bonitos y es bonito tenerlos y ayuda en la profesión, pero realmente es como uno se ve y como se ve con su familia y con sus seres queridos. Y se dan cuenta cómo es importante lo que nuestros hijos escuchan en casa, lo que nuestros hijos ven en casa, el ejemplo que nosotros le estamos dando, porque es el ejemplo. Y al final del día van a desarrollar su propia personalidad, pero van a seguir los comportamientos con los que fueron criados y por años vieron. En tu caso a mí me llama tanto la atención, mismo reconocimiento, presidentas ambas del Instituto de Cultura Hispana en Houston, y ese mismo camino, y no es que y con tu propia personalidad y con tu propio sello, pero además dándole la oportunidad a nuevas generaciones que inclusive no son tus hijas, pero yo he sido testigo de cómo esas nuevas generaciones las llevas de la mano, mostrándoles con tu experiencia la forma de poder ser más eficientes en el trabajo, utilizando la sabiduría y los conocimientos de la tecnología y lo nuevo que pueda llegar a ver. Así que por compartir no solamente tus conocimientos, sino tu corazón, con todos nosotros, te queremos dar las gracias por abrirnos esa puerta pionera. A ti, por gracias. Haberte atrevido a abrir tu propia empresa. Sí. Y seguir siendo madre, cumpliendo como madre, como esposa, dándole prioridad a lo que prioridad tenía, la familia. ¡Ay, eres un encanto! No, espérame tantito, aquí se le corta. Y si no, pues ya vendrá. Porque una flor para otra flor, para que no se la peleen. Para que no me la lleven. Para que no se la lleven. Ay, muchas gracias. Tienes razón, está divina. Y es de las que no se tiene que regar para no regarla. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti por abrirnos esa puerta, de verdad, por siempre y mostrarnos ese ejemplo. A las futuras pioneras. Sí. Me encantan las futuras pioneras. Último mensaje, con eso cerramos el episodio de hoy. Hagan todo lo que hacen con amor. Y si no lo tienen, porque a veces cuesta, búsquenlo, que está ahí muy cerca. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show. Let's Talk Pioneras en este mes de la mujer. A seguirnos celebrando.
Gracias. Bravo, wow. Qué linda. Thank you a ti. Adriana en complicidad.